Padre Celestial, te pido que tú abras nuestros ojos, nos ayudes a aprender de estas lecciones que han sido escritas para nuestro entendimiento. Y Señor, te pido por cada persona presente que no solo sean salvos y sean sacados de Egipto, sino que también aprendan las lecciones del desierto y que cada persona sepa lo que quiere decir andar en el Espíritu y andar en tu poder, en donde tú les puedas usar y que ellos puedan llevar a cabo tus propósitos en su vida. Y te pido esto en tu nombre, Jesús. Versículo 1. Acabamos de terminar el capítulo en donde han recibido el maná, y el maná era un tipo de la palabra de Dios, donde tenían que recogerla todos los días, porque todos los días debemos leer la Biblia. Si yo les preguntara a ustedes, si yo fuera a la calle y preguntara a cualquier persona en la calle, ¿oran todos los días? El 99% me diría que sí. Si yo les preguntara, ¿leen su Biblia? 1% me diría que sí. Son entonces 99 personas que hablan con Dios todos los días, pero no lo escuchan. Intente eso con su cónyuge, ¿verdad? Te amo, pero no quiero escuchar lo que tengas que decir. Así es como mucha gente es con Dios. Oran todo el tiempo, pero la mayoría de las respuestas a nuestra oración van a venir al leer la palabra y al permitir que Él hable a nosotros. Quizás oremos por nuestro matrimonio y digamos, Señor, sana mi matrimonio, y leemos la palabra y vemos que se nos dice que amemos a nuestra esposa como Cristo amó a la iglesia. Entonces esa es la respuesta a la oración. Si leemos la Biblia todos los días, entonces vamos a tener esas respuestas. Entonces estamos en el capítulo 17, en donde dice: toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiese. Refidim quiere decir lugar de reposo, y aquí debe haber todo sido perfecto. Sin embargo, algo faltaba, que era el agua. ¿Cuántos de ustedes han decidido de vacaciones o a descansar y planean unas grandes vacaciones? Todo es perfecto, pero hay luchas y batallas y terminan volviendo a casa sintiéndose más miserables de lo que salieron. Yo he tenido vacaciones como esas, estoy seguro que ustedes también, pero debemos de darnos cuenta que el agua es un tipo del Espíritu Santo, y se los voy a mostrar y se los voy a probar. Estas cosas son escritas para nuestra ventaja, para nuestro aprovechamiento. Todo lo que tiene que ver con Israel nos enseña algo a usted y a mí, lo vamos a ver. Y de hecho, para comprobarlo, quiero que veamos un par de versículos en Juan capítulo 4 que nos habla acerca del agua y cómo el agua es el Espíritu Santo. Juan capítulo 4, y ustedes saben esto, la mujer samaritana. Y conocen la historia en donde él había pedido agua y ella le dijo: tú eres judío, ¿por qué me estás hablando a mí, que soy samaritana? Y luego Jesús le dijo: si tú conocieras el don de Dios y quién es el que te dice en el versículo 10, dame de beber, tú le pedirías a él y él te daría agua viva. Pero quiero llegar al versículo 13, en donde ella está preguntando: ¿cómo es que tú vas a sacar agua? Tú eres mayor que nuestro padre Jacob. Y en el versículo 13 le dice: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Esta agua está hablando del agua material, las cosas materiales. Todo lo que hay en el mundo, si tratamos de satisfacer la parte espiritual de nosotros, con eso no va a funcionar. De hecho, escuché una cita de Charlie Sheen. Yo no sé si él sea cristiano o no, él dice que lo es, pero vemos su vida y no podemos estar seguros. Pero él dijo, cuando él trata de hacer a un lado las drogas, el alcohol y las mujeres, él dice que el vacío que tiene en su alma se hacía más grande. Y la persona que dijo esto, dijo que Dios nos ha diseñado de tal manera en donde la necesidad espiritual que tenemos, si no es suplida, vamos a ser miserables. Si no llenamos la parte espiritual de nosotros, no importa qué pongamos en su lugar, nos va a dejar un gran vacío y no vamos a ser satisfechos. Y Jesús le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le dará no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Va a ser una fuente de vida que va a venir, y esa agua es el Espíritu Santo. Le voy a mostrar esto aquí en el siguiente versículo. Mire, en Juan capítulo 7, unos cuantos versículos más adelante, en el versículo 37 dice:
en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz. Entonces, esta es la fiesta de los tabernáculos, en donde conmemoraban lo que Dios había hecho por ellos en el desierto, y ponían agua sobre el altar y fluían sobre los escalones del templo. Y el último día no derramaban el agua, porque era demostrar que cuando llegaron a la tierra prometida habían tenido el agua sobrenatural. El último día, cuando no están derramando el agua, Jesús se puso de pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y me lo puedo imaginar, Dios aquí de pie diciendo: si alguno tiene sed. Y definitivamente está mostrándose a sí mismo como a la peña o roca de donde surgió el agua. El que cree en mí, dice el versículo 38, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y dice que esto habló del Espíritu, y que aquellos que crean en él recibirán cuando llegara el Espíritu Santo. Entonces el agua es el Espíritu Santo, y está hablando de esta abundancia que no es solamente para mí, sino para todos los que están a mi alrededor. ¿Cuántos de ustedes quieren el Espíritu Santo que rebose de usted para que toque a todos los demás? Chuck Smith es alguien que es así. El Espíritu Santo fluye de él. Durante años, cuando yo lo miraba, le decía: Chuck, yo quiero una doble porción de lo que está en ti. Y él decía: muy bien, y oraba por mí. Literalmente 5 años, cada vez que lo miraba, oraba por mí. La vez que hicimos eso, tuvimos comunión después de eso, y pasaron la copa de la comunión, y yo lo tenía en las manos, y estábamos cantando, y alguien más, de hecho, puso otra copa ahí. Cuando abrí mis ojos, miré la otra copa y dije: lo escuchó. Entonces yo creo que Dios quiere que pidamos esas cosas, y Él quiere dárnoslas. Lo interesante es que en los últimos años, cuando yo he visto a Chuck, le digo: Chuck, quiero el amor que fluye de ti. Y de nuevo él dice: muy bien, y oramos por eso, y eso es lo que quiero. Quiero que el amor de Dios fluya a través de mí. Miren lo que dice en 1 Corintios 10, quiero que vean, donde claramente señala este hecho de que el agua es el Espíritu de Dios y Jesús es la peña o la roca. 1 Corintios 10. Versículo 1 dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, que sabemos que es el maná, y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Ahora, yo no creo que Pablo simplemente miró a los judíos en el desierto y dijo: oh, esta es una gran coincidencia, parece ser que este es Jesús en el Espíritu y lo voy a usar. No creo que eso haya sucedido. Dios en realidad estableció todo en Israel, porque si vemos en ese mismo capítulo y vemos el versículo 11, dice: y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quien han alcanzado los fines de los siglos. Y lo que está diciendo, que todo lo que sucedió con Israel, Dios lo hizo para que esto fuera de amonestación para mí. No es una coincidencia, no es como una analogía que lo va a usar. Dios lo estableció así. Así es que de nuevo volvemos a Éxodo y lo miramos de nuevo. Están en un lugar de reposo, pero no hay agua. Entonces se puede tener todo físicamente, todo en el lugar correcto, su vida perfectamente, pero si no se tiene el Espíritu Santo fluyendo en su vida, entonces va a ser vacío y no va a tener satisfacción. Y al tener el Espíritu Santo fluyendo en nuestra vida y llenándonos, esa es la clave. En el versículo 2 de Éxodo 17 dice: y altercó el pueblo con Moisés, y dijeron: danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo: ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Aquí están quejándose, tienen una actitud muy mala, y el problema es que ellos están vacíos, y su ira, su coraje no está puesta en el lugar correcto. Están viendo a un hombre. ¿Quién es que los llevó a ese lugar? Dios los llevó ahí. ¿A quién deben estar buscando? A Dios, pero no estaban fijándose en Dios, estaban fijándose en el hombre. Y yo le prometo que si usted está enojado con alguien, tiene una actitud hacia alguien, si vemos más abajo de la superficie, cuando se llega al asunto muy profundamente, si es cristiano, su problema no es con la persona, su problema es con Dios. Porque nunca hay un tiempo para que el cristiano se queje. Nunca está bien que el cristiano se queje. No me interesa qué sea lo que se le haga. Dios le ama, está con usted, está controlando su vida, confía en Él.
eso quiere decir que todo lo que llegue a su vida Él lo está permitiendo. Así es que usted tiene una mala actitud contra su cónyuge, contra su patrón, contra el ministerio, contra el pastor. Entonces quiere decir que siempre, finalmente, el problema no es usted y esa persona, es usted y Dios. Su actitud está en contra de Dios porque todo lo que usted tiene en su vida, Él ha permitido que llegue. A Él lo busca para todo. Entonces déjeme decirle que no hay ningún tiempo en el cual un cristiano debe tener ese tipo de actitud. Nadie debe tener ese poder sobre mí porque Dios está en control, estoy confiando en Él. ¿Alguna vez ha visto a gente con una mala actitud? Oh, son esos niños, si vieran lo que me hicieron, o el cónyuge, o alguien tiene una mala actitud, es aquel que se me metió enfrente. Si hubieras visto lo que me hizo, alguien tuvo alguna mala actitud y lo señaló a la persona como la razón por su coraje. Esas actitudes ya estaban en usted. Esa persona solamente ayudó a que se revelara que estaba en usted. Se entiende lo que hay en la copa o en el vaso cuando se vierte ese vaso y se tira el contenido. Entonces, no es la persona no tiene la culpa, es culpa suya. Si yo estoy lleno del Señor, nadie tiene el poder sobre mí para causar que yo tenga una mala actitud. ¿Se da cuenta de eso? No, te estás metiendo en mi camino, yo tengo que hacer esto, no, nada va a suceder bien, y luego de repente se trata todo de mí, de mi ser, y cuando estamos llenos del Señor no va a suceder. Y esta gente tenía una actitud en la cual el problema era que estaban viendo a Moisés como el causante de su problema, y Moisés era solamente un hombre. Moisés tenía un trabajo muy difícil en el desierto. Aparte de los 3 millones que venían con él, los estaba liderando. Tiene que confiar en Dios, tiene que orar. Él no es nadie y Dios es el que lo escogió. Y entonces él manifiesta el asunto que está sucediendo. Están tentando a Dios. El problema que tienen es con Dios. Y se trata de si yo confío en Dios con mis finanzas, mi salud, mi matrimonio, mis hijos. Todo lo que Dios quería de los hijos de Israel fue que confiaran en Él. Vemos en el libro de Hebreos que nunca entraron en el reposo de Dios por su incredulidad. Todo lo que Dios hizo no estaban confiando en Él. Y puedo darle un testimonio de parte mía. Cuando conocí a Brian, hubo un tiempo en el cual yo era muy intelectual, quería tener un entendimiento de todas las cosas, y mi actitud fue que yo confiaba en Dios cuando lo entendía todo, cuando sabía cómo iba a funcionar todo. Y pasé durante 3 años de esta dificultad, y alguien tuvo una visión y me dijo: ¿sabes qué? Tengo una visión para ti. Miré una nube oscura sobre ti, tú estabas cubierto con tinieblas. A un lado miré una bola de oro brillante, y la persona no sabía el significado, pero yo lo supe instantáneamente. Yo estaba tratando de descifrar todo y luego confiaba. La bola de oro representaba la fe, porque se nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces Dios me estaba diciendo que si confiaba en Él, iba a entender. El confiar es algo que tenemos que escoger, y si usted quiere que Dios le enseñe cómo va a funcionar todo y luego va a confiar en Él, va a tener un problema. La Biblia nos dice que confiemos en el Señor con todo nuestro corazón y que no descansemos en nuestro propio entendimiento. ¿Cuántos de ustedes reconocen que Dios ve cosas que usted no ve? ¿Cuántos conocen que Dios tiene más entendimiento que usted? Entonces se trata de si confiamos o no, y esto es: Señor, estoy confiando en ti, no estoy tratando de descifrar todo, en todo te voy a reconocer, Señor, lo estoy poniendo en tus manos. Pueden ser las finanzas, puede ser el matrimonio, mi salud. Y luego en el versículo 3 dice: así que el pueblo tuvo ahí sed y murmuró contra Moisés y dijo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces lo que está sucediendo al estar murmurando ellos en contra de Moisés, su ira está mal puesta porque no están confiando en Dios, les está faltando fe, y cuando no se confía en Dios, esto nos va a llevar a exagerar las cosas. Nadie me ama, nadie le importo, mi situación no tiene esperanza. ¿Alguna vez ha visto a gente que saca las cosas fuera de proporción? Miren lo que los hijos de Israel están haciendo. Es curioso cuando se ve. Moisés: tú nos trajiste a este lugar para matarnos y a nuestros hijos y a nuestros ganados. Sí, ya lo entendieron. Moisés tuvo ese plan desde el principio. Eso era lo que quería hacer. Quería verlos a todos muertos. Ni siquiera es razonable lo que están diciendo. Es ridículo pensar en ello. Pero piensen lo tonto que es su queja. ¿No es tonto?
¿Cuán a menudo nosotros decimos, nadie me ama, nadie le importo? No, ni una persona, ni siquiera su madre. Dios no me ama, Él no está respondiendo mis oraciones. ¿En serio? Así es que Él ama a toda la gente y tú eres la única persona en el universo a que Él no ama. ¿Es cierto eso? Él dice que no es respetador de personas. ¿Alguna vez ha tenido usted dudas o preguntas acerca de si Dios lo ama? Son ataques a nuestra fe. Hay otra gente a la que ama. Él no hace acepción de personas. Él le ama a usted de la misma manera. Y la falta de fe entonces causará que exageremos todo y eso hará que el problema sea magnificado. ¿Alguien más pasa por eso? Yo soy el único. ¿Quién ha pasado por cosas como esas donde las cosas parecen ser peor de lo que son por no confiar en Dios? Ok, entonces todos están prestando atención. Muy bien. Porque la cosa es que la fe es de lo que se trata. Y luego Moisés, aquí está Moisés, trabajo difícil el que tiene. Pero él hizo lo correcto. Entonces clamó Moisés a Jehová, dice el versículo 4. Tiene a esta gente quejumbrosa y él está clamando a Dios. Hizo su parte cuando se está en un lugar de batalla, una situación difícil. ¿Qué debemos hacer? Dios, ayúdame. Como Pedro cuando se estaba hundiendo en el agua, Señor, sálvame. Se hundió por falta de fe, pero clamó a Dios para que lo salvara. Jesús tomó su mano y lo levantó. Entonces la fe nos lleva a la oración cuando nos damos cuenta que Dios está en control y confiamos en Él y llevamos todo a Él. Y yo creo que Él quiere ayudarnos en todas las cosas, aún en las más pequeñas. Algo me sucedió hace un par de semanas en donde vivimos. Tenemos un acre en donde tenemos un pozo. ¿Ustedes conocen agua de pozo? El agua de pozo, el agua que fluye tiene acero o fierro y azufre, entonces tenemos que filtrarla y suavizarla, y por años he estado tratando de tener la combinación perfecta, y cuando no se tiene la combinación perfecta, el agua tiene un muy mal sabor. ¿Alguna vez ha olido el sulfuro en el agua? Pues yo he estado tratando de encontrar el filtro correcto, la combinación correcta, y hace algunos días mi hijo Joey estaba conmigo y desarmé el filtro y detrás del pozo hay un caño de concreto y se me cayó una parte del filtro. Y no puedo obtener esa parte, y si no arreglo el filtro no voy a tener agua. Y empecé a buscar detrás de nosotros por todos lugares y no lo podía encontrar, y traté de buscarlo con una lámpara de mano y metí en el caño un gancho para la ropa, y es una de esas veces en las que uno se puede enojar rápidamente y empezar a golpear cosas y sentirse frustrado. Y dije... Y me estaba preparando para esto y me acordé de que Moisés clamó al Señor y dije, Señor, por favor, ayúdame a sacar esta cosa de aquí, porque si no me ayudas no hay esperanza. Y así es que fui por un imán, lo até y lo bajé por el caño y luego me di cuenta que en mi bicicleta tengo un contador como velocímetro, y tiene un imán muy fuerte. Entonces lo puse en un hilo y lo bajé, y de repente lo jalé para afuera, y ahí estaba la parte que se me había caído. Y yo sé que Dios fue el que me ayudó. Él me dio la idea, Él lo hizo, estoy seguro de ello. Al siguiente día fui a nadar. No tenía muchas cosas materiales que me importen, no me importan las casas y los carros, pero me gusta mi bicicleta y me gusta mi traje para nadar. Y fui a Lake Erie y alguien me distrajo y me fui, dejé mi traje para nadar en el carro y estaba todo enojado. Iba a viajar a 80 millas por hora en una carretera de 75 millas, y le dije, bueno, Señor, si quieres mi traje para nadar, entonces lo suelto, te lo doy a ti. Pero luego dije, Señor, por favor, y me acuerdo haber orado, Señor, por favor, ayúdame a encontrar mi traje para nadar. Y miré a una señora que vive cerca de mi casa y le llamé por teléfono y le dije, ¿sabes qué? Puedes ir a ver si mi traje está ahí. Y ahí lo encontró al lado del camino. Entonces, lo importante, no estoy diciendo que Dios haga todas las cosas, a veces no es su voluntad, pero
a veces no tenemos porque no pedimos. Y yo creo que cuando tenemos una necesidad debemos pedir, sea por nuestro matrimonio, cualquiera que sea la cosa, decir, Señor, te lo estoy entregando a ti. Entonces Moisés oró y dijo, Señor, ¿qué quieres que haga? Porque este pueblo está listo para apedrearme. Y yo creo que debemos detenernos y preguntarle a Dios lo que debemos hacer. Y Jehová dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río y ve. He aquí yo estaré delante de ti sobre la peña de Horeb y golpearás la peña y saldrá de ella agua y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meribá por la rencilla de los hijos de Israel y porque tentaron a Jehová diciendo, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? El asunto entonces aquí era que no confiaban que Dios estaba con ellos. Y se le dijo que fuera y golpeara esta peña, que el Señor iba a estar sobre ella. Entonces, de hecho, este golpe iba a atravesar al Señor. Y hay una hermosa imagen que Dios nos está tratando de comunicar aquí. Si vemos en Números 20, tenemos la imagen completa. En Números, están en el desierto, es después, años más tarde, y algo muy similar sucede donde necesitan agua y están pidiendo que se les dé. Y esta vez, Números 20, versículo 8, el Señor le dice a Moisés, toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua, y le sacarás agua de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara delante de Jehová, como él mandó, y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña y les dijo, oíd ahora, rebeldes. Como que tenía una actitud aquí mala y le va a costar. Y déjeme decirle, en el ministerio a veces se puede frustrar uno con la gente, y la clave es estar lleno del Señor y volviéndonos a Él. No está bien cuando nos enojamos con la gente que Dios quiere que ministremos. Y les dijo, oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir agua de esta peña? En realidad, Moisés, tú eres el que lo hizo. Algo no está bien aquí con Moisés. Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces y salieron muchas aguas. Y ustedes conocen la historia. Dios le dijo, mira, hijo, ¿qué no te dije? Porque no me creíste, porque no me santificaste delante de los ojos de los hijos de Israel. Ustedes saben la historia. Él no iba a entrar a la tierra prometida, pero lo que quiero mencionarles aquí es la analogía, porque hay una gran analogía aquí. La primera vez golpeó la peña y salió el agua, pero esta vez le dijo que hablara a la peña. Y el tipo está muy claramente presentado aquí. Jesús es la peña y fue golpeado, por así decirlo, una vez cuando fue crucificado, y todo lo que tenemos viene a través de la cruz, lo que él hizo en la cruz. Pero después de eso, lo único que tenemos que hacer es pedir. Y si hay un secreto a la vida cristiana, lo encontramos aquí. ¿Cuántos de ustedes reconocen que la vida cristiana es difícil? Yo les diría esto, es imposible. Y no voy a entrar en detalle a leerlo, pero en Romanos 8 nos habla acerca del hecho de que si tratamos de vivir en la carne y por la fuerza o el poder de la carne, vamos a morir. No podemos complacer a Dios en las energías de nuestra carne, solamente por medio del Espíritu. Y en todas formas y en todas situación debemos preguntar o pedir a Dios que nos llene con su Espíritu Santo. En Juan 14 Jesús dijo, voy a enviarles a otro consolador. Y si hay otro consolador, ¿quién es el primero? Bueno, pues Jesús fue el primero. ¿Cuántos de ustedes hubieran querido andar con los discípulos y con Jesús cuando estuvo aquí en la tierra? ¿Cuántos creen que sería grandioso? Noten que cuando dijo otro, no dijo uno menor. Quiere decir que todo lo que Jesús fue para ellos, el Espíritu Santo es para nosotros. ¿Qué hizo para ellos? Los enseñó, los dirigió, les dio consuelo, les dio poder. El Espíritu Santo le va a dirigir, le va a enseñar, le va a consolar y le dará poder. La única diferencia es que no le podemos ver, pero Él es tan Dios como Jesús y es algo real. Y yo creo que si hay un secreto para la vida cristiana, es el estar consciente de esta ayuda o de esta persona del Espíritu Santo. Y ustedes conocen la historia, que Jesús dijo que cuánto más dará nuestro Padre Celestial, el Espíritu Santo, a los que se los pidan. Y Jesús en
en Juan 4:14 dice que iba a haber una fuente de agua en donde tendríamos que ir por esa agua, alcanzar esa agua. Entonces el Espíritu Santo es esa fuente que podemos acceder a cualquier tiempo. ¿Cuántos de ustedes han estado orando y leyendo la palabra y se sienten llenos del Espíritu Santo y llenos de gozo, y luego tienen que enfrentar al mundo y decir, oh, no, tengo que enfrentar al mundo? ¿Saben que en cualquier momento, en donde quiera que estén, ustedes pueden adquirir el fruto de ese pozo? Porque lo único que tienen que hacer es estar en la oración, en la palabra, en el compañerismo con otros cristianos, y puede entonces estar lleno del Espíritu Santo, y no tiene que estar viendo la televisión y estar en la computadora. Puede pedir al Señor que lo llene del Espíritu en cualquier lugar, en cualquier momento, y pedirle, Señor, lléname con tu Espíritu. Y es la voluntad de Dios que esté lleno del Espíritu Santo, sí. Así es que si pide algo de acuerdo a su voluntad, Él lo escucha, y si sabe que lo escucha, tiene lo que pida. Yo me acuerdo que por años decía, Señor, lléname con tu Espíritu Santo, y lo decía una y otra vez, y Él me decía, lo escuché la primera vez, recíbelo por fe, así como recibiste a Jesús por fe. Y en la mañana oro más que cualquier otra cosa, Señor, lléname con tu Espíritu Santo. Y yo creo que lo hace. Y veo la evidencia de ello todos los días. Y la clave para mi vida y cualquier bendición que pudiera tener es que el Espíritu Santo obre a través de mí. Y lo asombroso aquí, de nuevo volvemos a Éxodo, es como en el versículo 7, tanto como se estaban quejando, Dios aún mostró su gracia y les dio el agua. Así es que el mensaje para nosotros es que si tan solo le pedimos, Él quiere darnos esa agua para satisfacernos, y nada más nos va a satisfacer. En el versículo 8 dice, entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Amalek es un tipo de la carne y la batalla que tenemos con ella. Y dijo Moisés a Josué, escógenos varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek, y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. La Biblia nos dice entonces que no luchamos contra carne y sangre. Josué está luchando la batalla física y Moisés la espiritual. Las dos son necesarias. Debemos orar y debemos ir y enfrentar la batalla. Y he escuchado que se dice que es cierto, no se puede hacer nada hasta que se ora, y entonces cuando se ora podemos hacer lo que tenemos que hacer. Pero dense cuenta que el secreto para ganar la batalla física es lo espiritual. Yo pienso que las tácticas de los enemigos, cuando vemos Efesios, habla de las batallas espirituales. Y yo no sé si alguien ha sufrido de condenación o de desánimo, o se han sentido como que ¿para qué sigo luchando? O falta de esperanza, esto nunca va a cambiar, o quizás hasta temor. Todas estas cosas vienen de parte del enemigo, y él quiere condenarnos, él quiere desanimarnos, él quiere que nos sintamos como que no hay esperanza, y puede ser nuestro matrimonio, finanzas, nuestros hijos, lo que sea. Y todo esa es la batalla espiritual que está tratando de estorbarnos para que no hagamos lo que Dios quiere que hagamos en lo físico. Y en la forma en la que se gana esta batalla es de rodillas, pidiendo a Dios que se mueva. Y yo creo que hay una relación aquí, que si se cree, se va a orar. La gente que no ora, la verdad es que no cree. Y la prueba de esto lo vemos en Moisés, en el versículo 11, donde dice, y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Ahora, hay algo curioso acerca de esto, si se lo puede imaginar. De alguna manera tuvieron que haber descifrado esto. Tenían un par de hombres allá con Moisés, y cuando sus manos estaban levantadas, Josué iba ganando, o por alguna razón él bajaba sus manos y la batalla empezaba a cambiar, y luego las levantaba de nuevo y empezaban a ganar. Y alguien dijo, quizás tenga que ver con alguna otra cosa, pero alguien dijo, espérate Moisés, espérate, levanta tus manos. Mira lo que está sucediendo, están ganando. Ahora, bájalas. Oh, hazlo otra vez. Y de alguna manera tuvieron que haber sabido que esto era lo que estaba sucediendo. Y es una imagen tan clara. Hay un ámbito no visto que es real. Cuando Daniel oró en Daniel 10:10, el ángel vino a él y le dijo, del momento en el que
te pusiste a orar, yo fui enviado, pero habían pasado 21 días y el príncipe de Persia, este elemento demoníaco, me estorbó y luego Miguel vino y luchó contra él y ahora he podido venir. Ahora, yo no sé ustedes, pero esta es una imagen medio extraña. Está un hombre orando y este ángel lo envían a él, pero es detenido por este elemento demoníaco al cual tiene que luchar contra Miguel, y se nos está diciendo que algo está sucediendo detrás de los eventos que podemos ver y tenemos que aplicar esto a nuestra propia vida en una aplicación práctica. El evangelismo, alguien tiene problemas para compartir su fe, quizás con algún familiar, algún compañero de trabajo. ¿Alguna vez ha estado en público y siente como que el Señor le dijo, comparte el evangelio con esta persona? ¿Alguna vez le ha sucedido esto? ¿Y cuál es el primer pensamiento? Señor, ¿soy yo o eres tú el que me lo está diciendo? Y dice, espérame, no, esto no va a venir de mí, no es Satanás. Si tiene un pensamiento de compartir el evangelio con alguien, siempre viene del Señor. Déjeme decirle eso. Pero ¿por qué es tan difícil? Yo pudiera hablarle de los deportes, del clima, de mis hijos, de los triatlones, de los cuartos de milla, de cualquier cosa. ¿Por qué es tan difícil hablar del Señor? Pero lo he hecho tanto, y con hombres como Greg Opini, como Brian, yo crecí viendo a gente que podía hablar con la gente y llevarlos al Señor, y yo uso todas las cosas, los triatlones, los cuartos de milla, mis hijos, para comenzar conversaciones, y tengo una agenda completa de que lo voy a llevar todo al Señor y lo hago. Tengo una frase por la que he estado viviendo en los últimos años. Todos los días, en donde quiera que yo vaya, a cualquier persona que conozca y en cualquier forma, sea hablándole, dándole un tratado evangelístico o con un CD, todos los días, en donde quiera que yo vaya, cualquier persona que conozca, debo compartir el evangelio con ellos. Entonces es asombroso cuando pensamos así, cómo Dios abre puerta tras puerta tras puerta, y lo hace. Si alguien me saluda, ese es Dios diciéndome, comparte el evangelio con ellos. Me probó acerca de esto. Estaba corriendo yo una vez y un niño de 12 años estaba sacando la basura, y cuando pasé me dijo, hola. Y me acordé de lo que le había dicho a todo mundo y me detuve. Y le dije, oye, ¿eres cristiano? Y él me dijo, sí. ¿Has nacido de nuevo? Sí. Y le digo, ¿lees tu Biblia todos los días? Y me dice, no. Pues necesitas leerla todos los días. Y me dijo, gracias. Y yo le dije, adiós. Y me detuve, él era cristiano, y le exhorté a que leyera la Biblia todos los días. Y toda persona, yo estoy consciente de eso todo el tiempo, que donde quiera que yo voy, especialmente en el triatlón, siempre estoy encontrándome a gente y uso eso como una puerta para compartir. Pero esto es lo importante. ¿Por qué es tan difícil? Es la parte espiritual, y cuando oramos y le pedimos a Dios que vaya delante de nosotros, Él nos va a ayudar. ¿Qué tal la oración? ¿No es difícil para usted la oración? ¿Por qué es eso? ¿A un servicio de oración? Si yo les digo, mañana a las 5 de la mañana nos vamos a ir a Cedar Point. No, ¿qué tienen ustedes? ¿A la montaña mágica o algo? Todos se levantarían temprano y estarían listos para ir. Les digo, a las 5:30 oración, y todo el mundo dice, estoy tan cansado, no quiero ir, y se tiene una batalla la noche anterior, no se puede dormir. Son batallas espirituales que se están librando. ¿Qué tal el ministerio para niños? ¿Alguien ha estado en el ministerio para niños? ¿Ha luchado batallas ahí? Le aseguro que hay mucha gente aquí que piensa que debería estar en el ministerio de los niños, y hasta quieren estar, pero por cualquier razón no han puesto su aplicación para hacerlo, y siempre lo dejan para la semana que entra. Hay una batalla espiritual que le está evitando que enseñe la Biblia a los niños. Y esa es la prioridad número 1. La razón por la que enseñamos a los adultos es para que los maestros enseñen a los niños. Y si usted tiene a sus hijos y los está enseñando a caminar con el Señor todos los días, y a propósito, en mi iglesia hay más niños que adultos. Tenemos varias familias con 10 o 14 niños. Tenemos más niños que adultos. Y el 80% del ministerio es llevado a cabo por gente menor de 21 años. En el sonido, en el video, y queremos alcanzar a los niños. Y yo aprendí a enseñar la Biblia enseñando a los niños. J. Vernon McGee dijo que él quería tomar el galletero y ponerlo en donde los niños lo pudieran alcanzar. Entonces, los mejores maestros no son los que pueden hablar en términos complicados, sino aquellos que pueden tomar cosas complicadas y lo ponen de tal forma que todos puedan entender. Si usted puede enseñarles Romanos 5 a los niños de 5 años, puede enseñarle a cualquier persona. Pero ¿por qué es tan difícil?
porque son cosas espirituales. El matrimonio, alguien tiene problemas en su matrimonio, se da cuenta que Satanás odia el matrimonio porque nos señala la imagen de Dios y Satanás quiere destruirlos. Tenemos que reconocerlo. Todas estas cosas están siendo atacadas y por eso son tan difíciles. Necesitamos librar esa batalla espiritual. ¿Qué nos dicen Filipenses? Que no nos estemos ansiosos por nada, sino que pidamos a Dios todo lo que necesitamos y la paz de Dios mantendrá nuestra mente y nuestro corazón, y constantemente debemos dar al Señor estas cosas porque Él nos va a sostener. Tenemos que meternos en nuestro lugar de oración, en nuestro aposento, y cerrar la puerta y orar al Padre en secreto, y Él nos recompensará en público. Se nos dice también que donde 2 o 3 están reunidos en su nombre, ahí está Él. Nosotros tenemos un tiempo de oración los domingos en la noche, y cuando alguien quiere consejería, si no vienen al servicio de oración, yo no creo que tenga algo que decirles. ¿Qué bien puedo hacerles yo si no quieren escuchar la palabra de Dios y orar a Dios? ¿Qué debo hacer yo? ¿Qué puedo hacer yo? Y cuando se ora solo, yo veo como que estamos disparando con balas 22 al enemigo, pero cuando estamos orando todos juntos es como un misil, como una bomba, y es real, es poderoso. No me importa cuál sea el asunto en su vida, venga cuando la iglesia esté orando, y obviamente Hechos nos da el ejemplo de esto. Pero en el versículo 12 dice: y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella, y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Ahora, aquí está Moisés tratando de ganar la batalla y se cansó, y su prioridad era orar. En Hechos capítulo 6, en donde las viudas necesitaban que se proveyera para ellos provisiones, los discípulos les dijeron: ustedes escojan a 7 hombres, varones llenos del Espíritu, para que ayuden con esto, y nosotros vamos a entregarnos a la palabra y vamos a entregarnos a la oración. Y en algunas iglesias el pastor tiene que hacerlo todo, tiene que suplir toda necesidad, y no es posible. El trabajo del pastor es orar y enseñar la palabra, y yo soy pastor, y yo me doy cuenta que cuando oro por la iglesia hay poder. Hay muchas cosas que quieren estorbarme para que no lo haga, pero si yo dejo de hacer esas cosas y trato de hacer todo, entonces Dios dejará de obrar entre la gente y de levantar gente, y es un problema muy serio, porque a veces hay necesidades en la iglesia y el Señor me dice: no hagas nada, solamente ora. ¿Por qué? Porque Dios quiere levantar a otras personas para que lo hagan. Entonces lo mejor que pueden hacer aquí es orar por Brian, para que él también ore, y él ore por ustedes, porque si él está orando por ustedes, está haciendo lo que Dios quiere que haga, y Dios levantará gente para la obra del ministerio. Y eso es lo que está sucediendo aquí, que otras personas le ayudaron a orar, y ese era el trabajo de Moisés. Y Josué deshizo a Amalek y su pueblo a filo de espada. Ahora, con ojos humanos hubiéramos pensado que Josué fue el que lo hizo, el que ganó la gran batalla, pero la realidad fue que no fue Josué el que había ganado, sino Moisés, porque Moisés estaba en el monte orando. Josué recibió el beneficio de la lucha espiritual que Moisés libró. Y cuando lleguemos al cielo, sí vamos a ver a Billy Graham y a Greg Laurie, los grandes evangelistas por medio de los cuales miles se salvaron, pero en esos reuniones a veces hay cientos de personas orando durante cuando se está llevando el mensaje, y estoy seguro de que el galardón mayor va a ser dado para aquellos que estuvieron orando. Nuestro servicio cada domingo, hay personas en la oficina orando. ¿Se está moviendo Dios? Sí. Yo estoy enseñando la palabra, esa es la batalla, pero la oración es en donde se está librando la batalla, y es donde es ganada. Y saben cómo dijo Jesús que muchos de los primeros serán últimos y los últimos serán primeros. Hay mucha gente que conocemos su nombre, que Dios está usando, y reciben muchos de los galardones ahora, pero algunos no van a recibir su galardón sino hasta después, y estoy seguro que son los guerreros de oración los que recibirán mayor galardón. Y así que aun cuando Josué ganó la batalla, en realidad fue Moisés que estuvo orando que ganó. Y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisí, y dijo: por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, y Jehová tendrá guerra contra Amalek de generación en generación. Amalek es tipo de la carne, y la carne y el espíritu
espíritu tiene una lucha continua. Algunos de ustedes tienen luchas contra su carne que quiere hacerlos pecar todo el tiempo. La carne siempre quiere pecar. Y yo no quiero darme por vencido porque el espíritu me está llevando en dirección contraria. Y la respuesta para poder ganar la batalla contra la carne no es luchando contra la carne, sino alimentar el espíritu, la parte espiritual. Lo que vemos entonces aquí es que el agua de la peña es el espíritu, y luego tenemos en realidad la puerta que se abre para esa hora, para ese poder que es la oración, y estas dos cosas van juntas. La clave entonces es ser lleno del espíritu. ¿Y de dónde recibimos el espíritu? Esto viene por medio de la oración. ¿Y cuál es la raíz de la oración? El asunto de confiar en Dios. Si confiamos en Dios, vamos a ser personas que oren, vamos a volvernos a Él. Si no oramos muy a menudo, entonces en realidad cree que Él puede o querrá ayudarle, porque nos damos cuenta de lo que Dios quiere y puede hacer cuando oramos mucho, porque cuando oramos mucho nos damos cuenta que Él es real y nos ayuda. La confianza viene por medio de una relación personal, y Dios quiere una relación personal con nosotros. En 2 de Crónicas 16:9, ustedes lo conocen, dice: porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. Ahora, la primera parte de ese versículo les dice a usted que Dios está buscando gente con quien compartir su poder, y usted dice: yo quiero ser esa persona. ¿Quién quiere ser esa persona? Nadie. Un par de personas. Muy bien. Pero cuando llegamos a la última parte, dice: para quienes tienen el corazón perfecto para con Él. Es un poco difícil. Ahora, esto no está hablando de la perfección. El contexto es el confiar en Dios. Asa había tenido una gigantesca batalla contra un gran ejército y clamó al Señor y ganó la victoria. Y luego tuvo una pequeña batalla y él inventó su propio plan, no confió en Dios y él lo luchó y su plan funcionó. Y el profeta vino y le dijo: oye, Asa, ¿te acuerdas cuando tuviste aquella gran batalla y oraste? ¿Qué sucedió? Pues Dios ganó esa batalla. Ahora, esta vez no pensaste que necesitabas a Dios, así es que no oraste. Y dijo: ahora vas a tener una batalla, una verdadera batalla. ¿Por qué? Porque no puedes hacerlo por tus propias fuerzas. Dios quiere que confíes en Él para todo, incluyendo las pequeñas cosas. Y ahí es en donde dijo: porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra. El Señor está buscando a gente para manifestar su poder a través de ellos, y esas personas son los que tienen un corazón perfecto para con Él y confían en Él para sus finanzas, su matrimonio, todas decisiones. Cada día se levantan pidiendo la dirección de Dios. Y saben, cuando Pablo dijo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿cuántos quieren vivir de esa manera? Nunca van a poder vivir de esa manera, o van a vivirlo hasta el punto en el cual entiendan otra cosa, en donde Jesús dijo que sin Él no podíamos hacer nada. ¿Se dan cuenta de lo que eso significa? Es como un insulto. Nos está diciendo que no podemos hacer absolutamente nada de ningún valor si no lo tenemos a Él, y entre más pronto entendamos eso, más pronto confiaremos en Él y tendremos su poder. Y eso es lo que hace el desierto. Dios quiere llevarnos a un lugar en el cual dejemos de confiar en nosotros mismos, porque todos vamos a terminar con graves errores. ¿Cuántos de ustedes han tenido problemas en su matrimonio y tratan de arreglarlos con sus propias fuerzas? ¿Cómo terminó todo? Deje de hacerlo, deténgase y ore, porque eso es lo que el Señor le está pidiendo. Eso es lo que el Señor le está diciendo. La próxima vez que tenga esa situación, entonces diga: ¿sabes qué, Señor? Me acuerdo que esto sucedió antes, voy a orar ahorita. Y es asombroso cómo Dios toma una situación imposible y Él hace milagros. Entonces debemos volvernos a Él para todo. Y el último versículo, ustedes lo conocen, dice que los que esperan en el Señor reanudarán sus fuerzas y tendrán alas como águilas y correrán y no se cansarán. Entonces debemos de esperar en el Señor. Necesitamos el agua de la peña, y el esperar es literalmente: Señor, estoy pasando contigo, y significa que voy a siempre esperar en ti, y estando usted y el Señor cercanos el uno al otro. Y lo grandioso es que cuando venimos a Él, el Señor nos dice que Él nos va a dar libremente, gratuitamente de esa agua. No tenemos que traer nada con nosotros. Dios nos va a llenar de su Espíritu Santo simplemente cuando vamos
a buscarlo y vamos a pedirlo. Si decimos, Señor, yo no puedo hacerlo por mí mismo, Señor, lléname. Jesús dice que nos lo va a dar, no nos lo vamos a ganar, nos lo va a dar como un don. Y nuestra parte, la única parte que tenemos es que tenemos que creer que Él lo va a hacer. Y eso vuelve a la confianza. Es Dios bueno y nos ama. ¿Cómo sabemos que nos ama? En esto se ha manifestado el amor de Dios, en que dio a su Hijo. Cuando veamos la cruz, vemos el amor de Dios. Si miramos nuestras finanzas, salud, matrimonio, si Dios está contestando todas nuestras oraciones, ahí no podemos encontrar que Dios nos ame o no. Veamos a la cruz de donde fluye el amor de Dios hacia nosotros y ahí es en donde lo recibimos. Y cuando nos damos cuenta que nos amó a través de la cruz, nos asombramos y es fácil entonces rendirle todo. Él quiere ayudarnos, pero Él quiere que lo pidamos y creo que eso es todo. Así es que esta noche voy a hablar de cosas muy específicas acerca de esto, de andar en el Espíritu y andar en oración. Oremos. Señor, gracias por tu bondad, gracias por tu gracia. Te pido, Señor, que cada persona que está aquí, si hubiera alguno que está vacío y está tratando de satisfacer su alma con las cosas del mundo y están pensando por qué les falta algo, si no son salvos, Señor, te pido que clamen a tu nombre y que sean salvos. Y si lo son, Señor, que se den cuenta que es una vida en el Espíritu, debemos ser llenos del Espíritu. Y te pido que ellos vengan a pedir. Señor, ayúdales a pedir y que pidan creyendo. Abre, Señor, nuestros ojos a la realidad de las batallas espirituales que se libran. Y si hay alguien que tiene problemas en su matrimonio, con sus hijos, sus finanzas, quizás algún conflicto en el trabajo, en algún área de su vida o de pecado, Señor, quizás los estás llamando a ser maestros de escuela dominical y ellos lo saben, pero no han respondido al llamado. Quizás sea que vinieran a la oración y no han hecho el esfuerzo por venir. Señor, abre sus ojos para que vean todas estas cosas que van más allá de lo físico. Ayúdales a entregar todo esto a ti, aun si es algo tan sencillo como dijo Pedro cuando se estaba hundiendo: Señor, sálvame. De nuevo, entregamos estas cosas a ti y sabemos que es por tu Espíritu y la oración que tú te vas a mover para cambiar las cosas. Y llévanos, Señor, a ese lugar en donde andamos en el Espíritu. Libéranos para no tratar de lidiar con ello con nuestras propias fuerzas. Ayúdanos a llevar todo a ti. Te pedimos esto en tu nombre, Jesús. Amén. Que este sea una semana en la cual el Señor les ha dejado ver cuánto les quiere ayudar y darles de su Espíritu, y que al darse cuenta de eso le pidan a Él todos los días ser llenos para que logren sus vidas y que puedan ver la evidencia de su mano en su matrimonio, sus hijos, sus finanzas, en el trabajo, en el evangelismo y en el ministerio. Dios les bendiga.